Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El capítulo 6 de Mateo, parte del Sermón del Monte o continuación, y más ilustraciones acerca de la justicia del reino, su carencia de ostentación. Advertencia general contra la ostentación de los deberes religiosos. Por eso en el primer capítulo y versículo 1 nos dice, Mateo 6, 1 nos dice, mirad que no hagáis vuestra justicia. En la versión recibida inglesa se usa la palabra limosna en vez de justicia. La autoridad externa para ambas lecciones es casi igual, pero la evidencia interna favorece decididamente a justicia, siendo el tema del versículo 2. La limosna, esa palabra muy parecida a la otra en griego, podría fácilmente ser sustituida por ella por el copiador que copió el manuscrito, mientras que lo contrario no sería tan probable, pero favorece. Una más, la palabra justicia. El hecho de que al leer así el primer versículo, la justicia viene a ser un encabezamiento general para toda esta sección del discurso que inculca la idea de alejamiento de toda ostentación en todos los hechos de justicia. Y la limosna y la oración y el ayuno, en este caso, se presentan como ejemplos seleccionados de esta justicia. Mientras que si leemos, no hagáis vuestras limosnas, este primer versículo tendría referencia a este punto únicamente. Debemos entender que justicia en este caso significa esa misma justicia del reino de los cielos. ¿Por qué? Cuando Jesús se bautizaba le dijo a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda justicia. Entonces por eso decimos que la justicia del reino de los cielos, cuyos aspectos especiales, en contraste con las perversiones tradicionales de la misma, el objeto de este discurso es hacer destacar esa misma justicia, de la cual dice el Señor, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. En el capítulo
de Mateo 5:20. El hacer esta justicia era una expresión bien entendida. Por ejemplo, dichoso los que hacen justicia en todo tiempo. El Salmo 106, esto lo tenía presente. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. En buenas, en malas, en lluvias, en torrentes, en todo, siempre hacen justicia a su prójimo. Aquí se hace referencia a los actos de justicia en la vida, las expresiones de una naturaleza bondadosa, y de estos actos el Señor más tarde dijo a sus discípulos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiso decir con esto? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. También habla que delante de los hombres, para ser visto de ellos, cuando tú haces cosas para que te vean, con la idea o la intención de ser visto por ellos, para que te alaben, para que te aplaudan, para que digan, ¡qué bueno, qué bien! La misma expresión en el capítulo 5:28 es verdad, que el que les había requerido que dejasen brillar su luz delante de los hombres para que pudiesen ver sus buenas obras y glorificaran al Padre que está en los cielos, en el 5:16, pero esto está de acuerdo con la idea de no hacer un despliegue de nuestra propia justicia para nuestra glorificación. La gloria es para Dios. En realidad, practicar la justicia implica el no hacer ostensión de ella. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hacemos todo lo que es nuestro deber para con Dios, quien en primer lugar lo exige y luego lo juzga, Él se cuidará de que sea debidamente reconocido. Pero cuando se realiza únicamente para hacer ostentación del cumplimiento de tal deber, Dios no lo puede reconocer, ni siquiera se detiene a juzgarlo. Pues Dios acepta solo lo que se hace teniéndolo a Él en cuenta. Este versículo asiente el principio general, del cual siguen ahora 3 ilustraciones. Cuando habla de la limosna, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esta última expresión debe tomarse en sentido figurado y significa publicar la limosna dada, como hacer no tocar trompeta, porque si no lo estás haciendo como lo hacen los hipócritas. ¿Cómo hacen los hipócritas que anuncian que están regalando? Esta palabra tan frecuentemente usada en nuestra escritura significa primeramente uno que hace el papel de actor y luego uno que aparenta ser lo que no es. Como aquí, o encubre lo que realmente es, o como en Lucas 12:1-2. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de encubrirse, ni oculto que no se haya de saber. En las sinagogas y en las plazas hacían tumulto y gritaban lo que estaban dando. Los lugares de reunión religiosas y secular, para ser estimados de los hombres, de ciertos os digo. Es solamente expresión como esta última. El legislador y el juez, quien nos habla,
que ya tienen su recompensa, estos que tocan trompeta cuando dan limosna. Todo lo que ellos deseaban en el aplauso, todo lo que ellos deseaban era el aplauso humano, y lo consiguieron, y eso será todo lo que obtendrán jamás. Como muchos hoy en día aman el aplauso, lo anhelan. Dice en el versículo 3 que cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu mano derecha. Lejos de exhibirla en público, ni siquiera te solaces en ella, en tus pensamientos, no sea que contribuya al orgullo espiritual, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensa en público. Mira, Timoteo 5:25 dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dice Romanos 2:16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y en 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.